Si las obras no influyen en la salvación, entonces, ¿para qué sirven las obras? ¿En dónde entran? Tenemos en cuenta que la salvación es solamente por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Etcétera, etcétera, como dicen muchos pasajes. Y bueno, si la salvación la tenemos que dejar al lado, ¿verdad?, de las obras, y solo tenemos, obviamente, como dice Dios, que meter la fe ahí, que creer una noticia, un anuncio, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que nos sustituyó, entonces, ¿las obras en dónde entran? ¿Para qué sirven las obras entonces? Porque en algún sitio las vamos a tener que meter. Obviamente en la salvación no, porque solamente por creer. ¿En dónde metemos las obras? Bueno, tenemos en cuenta que si una persona es salva por creer, luego la persona ahí, al ser salva, va a poder obrar para Cristo, va a poder hacer obras y ahí va a tener que la persona ser recompensada de diferentes formas. Y ahí es donde las obras principalmente entran. ¿Para qué sirven las obras entonces? Para las recompensas y para demás cosas que hoy vamos a explicar. Bueno, una vez uno es salvo y jamás, jamás, jamás de ninguna manera se va al infierno porque ha obtenido una salvación que es eterna, porque Jesús le ha dado la vida eterna, una cosa que no se pierde. No voy a entrar al punto de si la salvación se pierde o no se pierde. Si Dios nos da una cosa que es eterna, una cosa que dura para siempre, no se pierde algo que dura para siempre. Es algo simple. No voy a entrar en esas cuestiones porque son cosas simples. Si Dios nos hubiera dado una salvación pasajera, se perdería. Pero como es eterna, no se pierde. Entonces, teniendo en cuenta que una persona ha obtenido esta salvación, la cual es eterna, ahí puede comenzar a hacer obras para Cristo porque es salva. Y puede, a través de estas obras, ser recompensada. Ser recompensada. Esto es lo que le va a suceder a la persona salvada cuando, por ejemplo, vaya al rapto y vaya a ser recompensada en el tribunal de Cristo por las obras, ¿verdad? Entonces tenemos en cuenta que en la palabra de Dios pues, nos dice que cada obra será juzgada, si es de buena calidad o de baja calidad, las obras del salvado, para que así nosotros podamos ser recompensados por ellas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la iglesia que estaba en el principio, que habían sido salvos recién cuando Cristo murió por nuestros pecados y también por los de ellos, obviamente, por los de todo el mundo, estas personas estaban, por ejemplo, dejándose, estaban repartiendo sus bienes terrenales aquí en la tierra, dejándose despojar por los religiosos que los estaban persiguiendo, por los fariseos, y ahora estas personas estaban siendo recompensadas en el cielo por lo que estaban haciendo. Aparte de que ellos estaban predicando el Evangelio, estaban adquiriendo sabiduría sobre la Escritura, la estaban leyendo, estaban orando por las almas perdidas, por los hermanos. Entonces ahí es donde entran las obras. Por tus méritos te vas a ganar tus recompensas. Es como hoy en día con el trabajo. Si uno no trabaja, no tiene plata. Si no tiene plata, no tiene nada. Entonces, esto es lo mismo. ¿Las obras para qué sirven? Las cosas que uno hace, leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio, ¿no? Estas obras es como con el trabajo. Dios te va a recompensarlas, te va a dar recompensas por ellas. Vemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí, ¿verdad? ¿Para qué más sirven las obras? Porque para algo más también van a servir. Bueno, también vemos obviamente que sirven, por ejemplo, para tú estar alegre, pero no es una cosa para fijarse en ti, sino para fijarse más bien en el por qué estás alegre. Pues estás alegre, estás bien en tu vida como salvado, porque el Espíritu Santo no está contristado en ti. Entonces las obras, o estar, por ejemplo, velando, cumpliendo lo que Dios te dice al tú ser salvo, ahí es donde entra el Espíritu Santo, en donde no se va a entristecer. Como dice la Biblia, no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo va a estar alegre, va a estar feliz y va a estar pudiendo obrar en ti. Por ejemplo, también las obras te van a servir para saber quién es el anticristo y también para saber el día y la hora del arrebatamiento. Tenemos en cuenta que, obviamente, los pasajes para los judíos nos dejan por claro que dice, por ejemplo, Jesús dice, nadie sabe el día y la hora. Por ahí se estaba refiriendo a Jesús, por ejemplo, no al día y la hora del arrebatamiento, sino que le estaba hablando a los judíos el día y la hora de su segunda venida. También vemos que a los judíos otra vez les dice que ellos que como no sabéis el día y como no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor, velad.
Ahí les está afirmando el Señor que, como ellos no saben, tienen que velar, porque no saben. No que velen para saber, sino que como no saben, tienen que velar. A los judíos se los está diciendo. También creo que era en Mateo 24. Y también tenemos en cuenta que luego, en cuanto al rapto, obviamente nos deja el Señor muy claro en Apocalipsis 3:3, si no velas no sabrás a qué hora vendré sobre ti, porque si velas sabrás a qué hora vendré sobre ti. También nos deja muy claro el Señor, por ejemplo, de que vosotros no estáis en tinieblas para que sepáis, para que sepáis a qué día, a qué hora vendrá vuestro Señor, ¿vale? Entonces, nosotros, la Iglesia, no estamos en tinieblas, nosotros vamos a saber el día y la hora exactos, ¿verdad? El Señor no hace nada sin revelarle a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otra manera en la cual el Señor nos va a recompensar por las cosas que hagamos, por ejemplo, podremos, por ejemplo, edificar a los hermanos, decirles, pues esto es así, esto es asá, edificar a los hermanos en las Escrituras, hacerles ver cosas que Dios nos revela a nosotros, los otros hermanos, por supuesto, hacernos ver cosas que Dios les haya revelado a ellos, ¿no? Y para esto básicamente servirían las obras. Es una cuestión de recompensas, es una cuestión de méritos. Aquí sí se aplican los méritos, no en la salvación. En la salvación, la salvación está toda hecha por Cristo. También dicho de otra manera, tampoco se aplican obras en la salvación porque te salvas tú creyendo y eso no es ninguna obra. Te salvas tú creyendo que Cristo te salvó. Entonces tú ahí no te tienes que vanagloriar en nada. Estás creyendo una obra de Cristo. Primero Cristo te salvó. Luego, para ser salvo, por mucho que te salvó, ahí lo tienes que creer que Cristo te salvó. Y ahí se valida esa salvación en ti o directamente eres salvo. Porque Cristo te salvó y pues por tu fe, porque lo has creído. Entonces ahí es donde se valida la salvación que Cristo consumó por ti. Ahí es donde la aceptas. ¿Y cómo se acepta la salvación? Creyendo, no aceptándola. Tú no tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, tú aceptas a Cristo creyéndole, creyendo que Él te salvó. Así que vemos que las obras no influyen en la salvación, pero sí que influyen en un salvado, en una persona que ya ha creído, influyen sumamente y súper importante en sus recompensas y en todo lo que él vaya a vivir como cristiano, como salvado en este caso, como un verdadero salvado, como un verdadero cristiano, ¿no? Entonces era básicamente explicar esto, espero que se haya entendido. Las obras no sirven para salvación, no entran en la salvación, no es que yo ahora me deba apartar de mis pecados para ser salvo o para seguir siendo salvo, sino que simplemente como la salvación la hizo Cristo en vez de mí, porque me sustituyó Cristo, entonces yo una vez lo creo, soy salvo, simple, solo creer. Y una vez lo he creído y soy salvo eternamente porque Cristo me ha dado una salvación que es eterna, que dura para siempre, entonces yo ahí debo hacer obras y debo centrarme en mi salvación, debo cuidar mi salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque al ser salvo debo yo obtener recompensas, ¿vale? Debo yo, al ya estar en la salvación, al estar dentro de la salvación, como el quien dice, al estar dentro de la cocina. ¿Por qué? Porque he entrado a la cocina, como en este caso he entrado en la salvación creyendo, entonces yo ahí debo ocuparme de la cocina, debo limpiar la cocina, debo mejorar la cocina, y aquí lo mismo, debo en mi salvación, habiendo yo entrado a la salvación, habiendo creído que Cristo murió por mis pecados, debo yo ocuparme en mi salvación, debo yo, ¿verdad?, pues predicar el Evangelio, leer las Escrituras, orar por los hermanos, por las personas que están perdidas, etcétera, etcétera. Básicamente era explicar esto y, sobre todo, que no se confundan las obras, no influyen en la salvación, pero sí influyen en un salvado. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.